¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿O Bien, todo profe, mal? Sí, todo profe, ¿y bien. usted? Listo, bien. Lo primero es, ¿ya leyeron el comunicado que no va a haber clase presencial hasta el 26 para Sí, los que señor, están profe. presencialmente? Para que Sí, no, señor. para que no terminen yendo al colegio así, así, como si nada, perdiendo el tiempo, ¿listo? Entonces, recuerden que no hay clase se retoma pues lo presencial hasta el 26. ¿Listo? Bien, mis pequeños. Ahora, ¿en qué habíamos quedado la clase anterior? Profe, pues creo que lo último que vimos fue el sistema de transportes de membrana, pues lo último que vimos de eso fue la bomba de sodio y potasio. Listo. ¿Qué era eso? La bomba de sodio y potasio es el sistema que utiliza el transporte activo, pues para expulsar toxinas del cuerpo, bueno, de la célula. Bueno, no solo sustancias, sino también, pues muchas cosas, ¿no? Proteínas, también lo que sale. Sí, 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 señor. Bien. Y muy bien, es transporte activo, es decir, hay gasto de energía. Listo. Bueno, entonces vamos a ver, nosotros ya vimos la mitocondria, ¿sí o no? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, vimos pues su funcionalidad y eso. Respecto a la energía con el cloroplasto también. Creo que sí, pues vimos que era un proceso catabólico, pero Pero, ¿ustedes anotaron la fórmula de la reacción, perdón, de la fotosíntesis y de la respiración? Mejor dicho, venga, les comparto pantalla. A ver, acá. ¿Esta ya la anotamos? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? No, Bueno, señor, profe. listo. Entonces vamos a anotarla rápidamente, la van a analizar. O sea, yo sé que los que ya han visto conmigo ya están relacionados un poco con esto, pero como ustedes son amnésicos, seguramente se les olvidaría. Entonces, vamos a copiarla. Si la pueden copiar así con estos colores y todo esto, sería magnífico. Listo. Mientras acá el compañero Jean-Paul me pregunta que si es posible que una mujer después de hacerse una ligadura de trompas, o sea, cortarse el conducto de las trompas de falopio, puede quedar embarazada. Hay probabilidades, sí, a una mujer le dicen, o incluso a un hombre cuando se hace la vasectomía, hay probabilidad de no le dicen como, bueno, esto tiene un riesgo de que se vuelvan a unir los conductos, etcétera, y si se vuelven a unir los conductos, puede quedar embarazada. ¿Listo? ¿Ya la copiaron? Yo sí, profe. Listo, bien. Ahora los que ya van acabando, miren, analícenla bien para que ahorita la expliquemos.
A ver, lo escriben por acá. Bueno, acá me pregunta Sean Paul que si el arroz es harina o cereal, está catalogado como un cereal, ¿no? Es un cereal porque eh, digamos que está preparado. Sin embargo, del arroz se pueden preparar harinas. Se puede preparar una mezcla, digamos, de este típico polvo procesado para crear muchas cosas, como galletas de arroz, por ejemplo. ¿Listo? Pan de arroz, por ejemplo, y saca. Uy, el pan de arroz es una delicia. En el llano. ¿Listo? ¿Ya lo copiaron? ¿Quién me lo quiere explicar? Yo quiero intentar. A ver. Pero fue pues lo que yo había entendido era que eso lo habíamos visto en sexto, Mm, que ejemplo, el dióxido de carbono con el agua ayuda para la fotosíntesis ujú. y se me olvidó. O sea, no te acuerdas. Mm. ¿Alguien más? Profe, ¿puedo explicar? Sí. Creo que, digamos, aquí como está la flechita, entonces la energía solar entra, digamos, lo que a la célula o a la planta, y esa planta, con la ayuda de la energía solar, genera glucosa y oxígeno por el intercambio de dióxido de carbono con agua. Creo que es así. Bueno, bien. Ahí más o menos, sí. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? La verdad no me acuerdo, profe. Ninguno de los presentes se acuerda. Bueno, lo que estamos viendo acá son dos procesos muy importantes, que los dos procesos no puede hacer la célula. El uno se llama la fotosíntesis. Recuerde que todo esto lo tiene que anotar, ¿no? Para que el profe Miguel le revise el cuaderno. Entonces, el primero se llama la fotosíntesis. ¿Por qué es importante la fotosíntesis? Ahí está ahí está en la imagen que están viendo y por ahí Dairon también me la decían Para producir ATP. No, eso es la respiración, mi amor, estás confundida. ¿Para qué es la Ok. fotosíntesis? Ayuda a la planta a hacer pues glucosa. Muy bien, listo. Crear glucosa. La importancia de la fotosíntesis, porque recuerda que las bacterias también hacen, algunas bacterias hacen fotosíntesis, ¿listo? Lo importante de este proceso es crear glucosa, ¿listo? Eso es lo más importante. O sea, cuando se empieza a desarrollar, a crear la glucosa, eh, ese va a ser el principal componente eh, para, eh, para que los seres vivos podamos vivir, ¿no? Entonces, la glucosa va a ser lo más importante
digamos, en términos de energía. Ahora, ¿qué era la respiración? Ahora sí. Es degradar la glucosa para obtener ATP. Listo, muy bien, esa la tenemos clara. Se degrada glucosa para obtener ATP. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando la imagen? Esto es algo muy importante y es que eh, vamos a ver que este proceso como tal se da en dos organelos celulares totalmente diferentes. ¿Listo? ¿En qué organelo se da la fotosíntesis? Profe, en la vegetal, Se da en plantas, sí, pero la pregunta es ¿en qué organelo? ¿Qué es un organelo celular? O sea, primero hay que tener claro eso. ¿Qué es un organelo celular? Un órgano, una célula, sí, una célula, una Listo, parte. muy bien. Es una parte que compone la célula, como por ejemplo el retículo El endoplasmático, cloroplasto. el cloroplasto, la mitocondria, por ejemplo, el ribosoma, el aparato de Golgi, el citosol, el citoplasma, el citoesqueleto, los centriolos, las vacuolas. Bueno, hay un montón. ¿Listo? ¿Listo hasta ahí? Pero, Señor profe. pero esta fotosíntesis como tal, ¿en dónde se daría? En el cloroplasto. Listo, muy bien. En el cloroplasto es donde se va a desarrollar el proceso de fotosíntesis. Mientras tanto, la respiración se va a dar en... La mitocondria. Excelente. Tenemos los dos. Chale. Ahora, eh, este proceso, tanto de fotosíntesis y respiración, es totalmente contrario, ¿sí? Exageradamente contrario. ¿La planta qué proceso hace? La glucosa y el oxígeno. ¿Cómo así? ¿Qué proceso hacen las plantas? Profe, hace un proceso anabólico con la mitocondria para obtener energía. O sea, ¿solo hace respiración? No porque, o sea, es al revés. En vez de degradar la glucosa, lo Ajá. que hace es volverla más grande. Es decir, ¿hace fotosíntesis? Sí, claro, profe. ¿Seguro? Solo hace fotosíntesis. También respira, claro. La, las plantas hacen las dos cosas. O sea, las plantas no necesitan y las bacterias no necesitan como consumir alimentos para obtener la glucosa porque ellas mismas lo pueden crear. Muy bien. Hacen los dos procesos, no nos compliquemos tanto. Hacen los dos procesos. ¿Por qué? Porque tienen cloroplastos, pero a su vez tienen mitocondrias. profe, ¿Listo? Dime. una pregunta. O sea, a esto que se pueden mantener y que tienen estos dos procesos se le pueden llamar autótrofos, o sea, seres autótrofos, o sea, que se pueden mantener eh, de alimentación como para sí mismo, o algo por el Ajá, estilo. ajá. ¿Qué es un organismo autótrofo? Auto significa de sí mismo y trofos hace referencia Produce a... su propio alimento. Muy bien. Autótrofo, ¿cierto? Produce su propio alimento. Ahí vamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué es su propio alimento? Su propia glucosa. ¿Listo? A eso hace referencia. A eso hace referencia. Entonces, cuando empieza a producir su propia glucosa, estamos hablando de
de que puede, eh, digamos, sobrevivir o puede producir una glucosa a partir, pues digamos que de muchos factores que le dan mucha independencia. Es decir, si un ser vivo puede producir su propia glucosa, como pasa con algunas bacterias o con las plantas, ¿cierto? Eh, ¿Qué ventaja les daría eso? Miren esta pregunta tan interesante que me hace Dairon. Me dice, profe, si los seres humanos pudieran crear su propia glucosa, ¿siempre estaría lleno o si necesitaría de comida? ¿Ustedes qué creen? Es una pregunta que todos podemos responder todos. Pues estaría lleno, ¿no? Porque, digamos, esa es la energía del ser humano. Claro. Pero ¿qué implicaría eso? O sea, digamos, ¿qué se necesitaría para crear nuestra propia glucosa? Hasta el momento, ¿no? ¿Qué se necesitaría para crear nuestra propia glucosa? Vuelvo y pregunto. El cloroplasto. Listo. Necesitaríamos algo similar a un cloroplasto que nos permita procesar la luz, porque la fotosíntesis sucede a partir digamos que procesar, ¿cierto? De cierta manera, la luz del sol. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Entonces, cuando se Sí, señor. procesa, ¿listo? Entonces, cuando se procesa esta energía del sol, se puede llegar a producir en grandes cantidades, pues esta glucosa. Sin embargo, eso implicó algo para las plantas. ¿Qué implicó para las plantas poder hacer fotosíntesis? ¿No? ¿Nada? Mejor dicho, pongámoslo de esta manera. Una diferencia muy grande entre plantas y animales, ¿cuál es? La forma de respirar. No, De, respiramos igual, ¿sí sabías? ¿Por qué el profe Miguel dice que respiramos igual? ¿Por qué creen ustedes? Porque es con el mismo organismo, bueno, es la misma funcionalidad, sino que pues digamos que se puede ver diferente o algo por el estilo, pero ¿Por qué diferente? Es totalmente igual. Respiramos no, igual. sí, hago referencia a que, o sea, las personas piensan que respiramos diferente porque no, porque toman en cuenta el ejemplo de bueno, la exhalación y la respiración, bueno, inhalación, Ajá, pero ajá. pues en las plantas no se nota eso, como abren la boca o algo por el estilo, pero pues Estás siguen siendo confundido un iguales. poco. Eso que me estás diciendo está bien dicho porque es inhalación y exhalación. Eso lo hacen los pulmones. Ahora, vas a escribir grandezote en tu cuaderno, ¿listo? Grande, 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 grande. La respiración, acá la llaman respiración celular, pero es la única respiración, realmente. O sea, la respiración se da es en la mitocondria. En la mitocondria, o sea, en cada una de las células hay mitocondrias, en cada una. Y ahí se está dando la respiración. Las plantas tienen mitocondrias. Claro, las plantas no tienen pulmones, no tienen boca, no tienen nada de eso. Pero es que eso es un mecanismo para entrar oxígeno al cuerpo. Las plantas, como hacen los dos procesos, mira que la fotosíntesis sale oxígeno y ese oxígeno va para la mitocondria y hace la respiración en la mitocondria. Es decir, respiramos igual. Necesitan glucosa y oxígeno que llega a la mitocondria, hacen respiración, producen ATP y pueden vivir al igual que los humanos, al igual que, no sé, un escarabajo, una lombriz, al igual que el resto de seres vivos, ¿no? ¿Estamos? Sí, Sí, señor. señor. ¿Listo? Entonces, claro, pero ¿cuál es una principal diferencia cuando ustedes ven, por ejemplo, un árbol ahí afuera de su casa, chan, y se le para un pájaro a la rama? ¿Qué diferencia hay entre ese pájaro y entre el árbol?
que el árbol puede producir su propia glucosa y el pájaro Sí, pero no eso tú tiene no que lo estás cazar. viendo. Eso tú no lo estás viendo. O sea, cuando tú te paras enfrente y mira, tú ya sabes eso porque el profe Miguel te lo dijo, porque lo leíste en algún lado. Pero cuando tú te paras mirando a un parque, ¿alguien tiene acceso a alguna planta o algo, o algún animal ahí en ese momento para que vean? Entonces, si yo veo un árbol y hay un gato al lado o hay un pájaro o cualquier animal, ¿cuál es la principal diferencia que yo noto? El movimiento. Exactamente. En eso radica la gran diferencia. ¿Qué pasa con el movimiento de las plantas respecto al movimiento de los animales? La primera pregunta es, ¿las plantas se mueven? Y la respuesta sería, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe, sí, Sí, profe. profe. Por eso, la pregunta no es difícil. ¿Las plantas se mueven, sí o no? No. Sí. No. La respuesta es sí, sí se mueven. Ustedes cuando, ¿se acuerdan ustedes en primaria, cuando les ponían una tareita muy chévere que era poner una semilla en un, en un algodón, un frijol o una lenteja? ¿O nunca les pusieron a hacer eso? Sí, sí, señor. Sí que sí se los pusieron a hacer o no. Sí, profe. Listo. El trabajo de poner un frijol y que creciera. Sí. Bueno, entonces ustedes ahí lo que están viendo es movimiento. Y mira lo que dice Iron. Ah, sí, cuando crece, claro. La planta está creciendo. Lo que no tiene y que no se nota para nada es desplazamiento. ¿Sí? La planta no se desplaza. O lo que puede desplazarse pueden ser sus semillas. Pero digamos que el árbol como tal no se mueve. No, no se desplaza, perdón. Porque si tiene movimiento de crecimiento, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Señor. Ahora, la diferencia también es que los animales nos podemos desplazar muchísimo. Todo el tiempo estamos en desplazamiento los animales, ¿cierto? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Listo? Bien. Ahora, acá dice, ¿por qué? Digamos, la pregunta es, ¿por qué eh, se dio eso en las plantas y en los animales? O sea, ¿por qué las plantas no se podrán desplazar como si lo hace un animal? ¿Y por qué un animal sí, como lo hace, y no, como no se queda como la planta? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el ATP, Kevin? Porque las plantas también producen ATP. Recuerda que también respiran al igual que nosotros. La gran diferencia también es que ahora sí, lo que decían al principio, No no tienen tienen hueso. células. Dime, dime. No tienen, o sea, para mí, una de las principales es que, vamos, ese pajarito o ese perro o lo que sea al árbol, tiene nervios, tiene músculo, tiene hueso, entonces también eso permite un movimiento. Sí, No pero solamente es un tronco. totalmente. ¿Pero por qué? O sea, digamos, ¿qué fue lo que generó que las plantas sí se movieran? Digo, no se movieran o no se desplazaran más bien. Y nosotros, Que no tenía necesidad porque, o sea, para mí, antes ellos, los animales tenían que ir a buscar la comida y pues las plantas y los árboles la generan automáticamente con la energía solar. muy bien. Principalmente es por eso. La forma de obtención de glucosa es la luz. ¿Qué mejor manera de obtener la luz que estar solo en un punto recibiéndola todo el día? Todo el día. Ahora, esto es para la pregunta que me hacían, ¿no? Si nosotros pudiéramos hacer fotosíntesis, estaríamos llenos todo el día, pasaría exactamente lo mismo que nos pasa ahorita. O sea, digamos, nosotros no podemos comer todo el día. Bueno, hay gente como que sí puede, ¿no? Pero digamos que no, no podemos comer todo el día.
O sea, hay intervalos donde tenemos que dejar de comer para que se procese esa energía. Entonces, la planta puede estar haciendo fotosíntesis, pero ellos tienen como un sistema en el cual eh, van a almacenar, van a guardar esa glucosa, ¿listo? Van a almacenarla, van a guardarla todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, las plantas van a crear varias cosas, varias estructuras, se llama eso, en las cuales van a almacenar mucha glucosa. Y eso va a ser muy importante para el humano también, muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos un montón, pero un montón de alimentos que están basados, perdón, digamos que en la obtención de, de dicha glucosa. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas salen de ahí, ¿listo? De las plantas. Todas las bebidas alcohólicas son destiladas de las plantas, todas. Todo lo que consumimos, ¿cierto? Digamos como el arroz, las papas, las verduras, los vegetales, todo eso viene de allí, ¿sí? Pero la mayoría de estas cosas que nosotros consumimos, la gran mayoría, suelen ser energía de reserva, es decir, eh, estas van a generar un proceso por el cual eh, acumulan tanta glucosa y digamos que entre comillas quedan llenitas que las empiezan a acumular. Lo que pasa es que en los animales, sobre todo en los vertebrados como nosotros, cuando tenemos mucha glucosa, nos empieza a enfermar. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? O sea, porque en los humanos puede ser peligroso. Ah, bueno, ¿tiene que ver con la diabetes? Claro que sí. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un problema muy grave en el control de la energía del cuerpo. Nosotros tenemos dos moléculas muy importantes para mantener la energía del cuerpo. Una es la glucosa y la otra son las grasas. Las grasas también es energía para nosotros. No sé si sabían eso. Por eso las personas que tienen mucha glucosa se vuelven gorditas. Bueno, ya nos volvemos a conectar, amigos.